poder llegar a eso. Yo les subí en la plataforma, les subí contenidos vinculados a depreciación, parte del libro que tiene vinculado a eso. Les subí contenido de estados contables, que vamos a empezar, todavía no empezamos, pero ya les subí todo lo que, digamos, lo que les puedo acompañar para lo que es estados contables, y que todavía no empezamos, tranquilos, pero la idea es esa, la idea es ya poder cerrar la parte técnica de eso, que es importante, más que importante, para después ir a ejercicios que tienen que ver con, como ejemplo base o como situación base, el tema de, digamos, de los asientos contables, para después pasar a tener los saldos de las cuentas y poder exponer en los estados, que todavía esa parte no la vimos. Pero eso sería la única parte que falta, digamos. Lo más grueso, que son el armado de los asientos contables, a través de las distintas variaciones patrimoniales que ocurren, devengamiento de intereses, etcétera, eso vimos. Y además les subí otro trabajo también de variaciones con unos mayores explicados, como para que ya vamos llegando un poquitito más a eso, ¿no? Cuestión de poder quedarnos ya con todo el armado y poder hacer la exposición, que es a eso a lo que estamos apuntando. Todo lo que estamos haciendo es con ese objetivo, con el objetivo de poder armar los asientos contables, mayorizar como un libro auxiliar, porque el mayor es un libro auxiliar, no es obligatorio, para poder tener los saldos de las cuentas, para recién ahí sí exponerla en los estados contables, que dependiendo del tipo de cuenta que estemos analizando, se va a exponer en el estado de situación patrimonial, si estamos hablando de activo pasivo, el estado de resultados, si son de resultados, que ahí vamos a ver estado de evolución y estado de flujo efectivo, que eso es lo que vamos a ver, todavía que está pendiente eso. Todavía no llegamos a eso, pero eso es lo que queremos llegar. Yo como para que tengan un eje y tengan una idea de, digamos, de a qué apuntamos y cuál es el objetivo. El objetivo es ese, a eso queremos llegar a eso. Así que, y todos los pasos que estamos haciendo, esperen que mientras voy a poner para grabar, y todos los pasos que estamos haciendo tiene que ver con eso. Antes de continuar, porque de hecho yo lo que voy a hacer en realidad es continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de seguir? Esperen que voy a poner, mientras yo voy poniendo acá, donde habíamos, nos quedaba un pedacito los otros días, y como era un tema importante no lo quise tocar así nomás. ¿Alguna preguntita, algo? ¿Alguna consulta, algo que vieron y que quieren consultar antes de seguir? ¿No? Bueno, entonces, a ver, vuelvo a repetir, lo que queremos apuntar es poder llegar a armar los estados contables, pero para eso tenemos que pasar todavía algunas etapas previas, técnicas, no tanto teóricas, son técnicas, de manera tal de, a ver, son teóricas, pero digo, no es una teoría, es una técnica que se necesita poder conocer como para que podamos llegar a eso. Bien, entonces, a ver, los otros días lo que habíamos visto era el tema de contingencias y cuáles eran las condiciones que tendrían que darse para determinados tipos de contingencia, para saber si existía la posibilidad de poder hacer una registración contable o no, o si existía la posibilidad, dependiendo del tipo de esa contingencia, o si existía la posibilidad de hacer una nota en los estados contables, si es que no existía la posibilidad de registración, dependiendo del grado, ¿no?, de probabilidad que ocurra. Y además de eso,
vimos la diferencia en que había entre hecho nuevo o un hecho posterior al cierre, ¿sí? Es decir, una cosa era una situación que ya venía al momento del cierre de los estados contables, de la fotografía que queremos mostrar a ese momento, y lo que teníamos a posteriori entre el momento de cierre y la presentación a los administradores de la sociedad, es que se había dado un hecho confirmatorio del anterior, lo que hacía que eso entraba a jugar como un hecho posterior, que si era un hecho nuevo, totalmente nuevo, que nada tenía que ver con ese estado contable y que tenía implicancias directamente sobre el nuevo estado contable, ¿no? Todas estas cosas las van a profundizar ustedes, digo, desde la bajada práctica en sistemas contables. Eso no quita que ustedes tienen que saber todo esto, porque desde el punto de vista teórico-técnico tienen que saberlo. Entonces, ahora bien, más allá de que ocurren estas dos situaciones que marcamos, digamos a grandes rasgos en cuanto a estos puntos, hay una situación que no lo hablamos los otros días por una cuestión de tiempo, que tiene que ver con lo que se llaman los ajustes de resultados de ejercicios anteriores. ¿Y qué tiene que ver con esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? En realidad es que estos estados contables, ¿no?, que uno presenta, puede haber ocurrido que años posteriores se presente alguna situación que impacte en esos ejercicios cerrados. Entonces, a ver, si esos estados contables, ¿qué son, digamos, el ajuste de resultados de ejercicios anteriores? Es aquella situación o aquella revisión, ¿no?, que una vez que se llega a una situación, dé lugar a generar algún tipo de cambio o impacto, o que genere un ajuste en los resultados acumulados. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablamos, que todavía no vimos estado de evolución del patrimonio neto, pero que cuando comenzamos hablando dijimos que el patrimonio neto estaba compuesto por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados, y esos resultados acumulados tenían una subdivisión entre los que tenían una asignación específica, que eran las ganancias reservadas, de los que aquellos que no la tenían, que eran los resultados no asignados. Puede haber situaciones entonces que generen impactos que en definitiva, o porque hubo una omisión en ejercicios pasados, o porque hubo un error en ejercicios pasados, pero se detecta después de cerrado, ese es el punto. O, por ejemplo, como vimos los otros días, supónganse que trabajábamos la amortización de un bien por un desgaste o algo, lo trabajábamos por método lineal, y la verdad es que nos dimos cuenta que en función al bien en sí era mejor trabajarlo bajo otro método. Entonces eso genera impacto, porque no podés trabajar unos periodos con un método de depreciación y otros periodos con otro, no, digamos. Todo tiene que tener un hilo conductor. Entonces, salvo que haya ocurrido algo que cambiara, pero digamos, esa es la situación. Entonces, esa situación que hace que haya que modificar datos por ser erróneos o por haber estado omitido, esa información para poder cumplir y poder generar cambio en esos estados contables, que no lo habría de otra manera, hay una cuenta especial, digamos, que nos permite trabajar sobre esos cambios, que se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Es decir, la realidad es que uno por fotografía, al cierre de los estados contables, lo que hace es cerré, punto, listo, la idea es esto y se acabó, digamos. La idea es no poder justamente tocar ejercicios anteriores. Ahora bien, puede suceder que después que se hizo una revisión, se hizo un auditor que verificó, etcétera, etcétera, puede haber dicho en sus informes que hay algún cambio, o en ejercicios posteriores, como les digo, generaste algún cambio en lo que sería la depreciación,
y por X motivo eso te genera impacto en los ejercicios pasados. Digo, como es algo que impacta en varios ejercicios, no en uno solo, esa modificación, quieras o no, va a generar impacto en ejercicios pasados. Entonces, esa generación, esos impactos hacia ejercicios pasados, la única variante que tenés es a través de una cuenta que se llama ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que es una cuenta de patrimonio neto que te va a permitir poder modificar los resultados acumulados, ¿sí? De manera tal de que si vos partís con un saldo inicial de resultados acumulados, a través de la utilización de esta cuenta, que cuando veamos estado de evolución, que va a ser la semana que viene, vamos a ver cómo se implementa, a través de esta cuenta vas a poder modificar esos saldos de manera tal de vuelvas a tener unos saldos iniciales modificados, que los saldos iniciales, eso digamos que son los finales del ejercicio pasado, pasan a ser iniciales de este ejercicio, son los que te van a poder permitir, si de repente se decide hacer una distribución asamblearia en el momento de generar la asamblea, ¿no? Entonces, digo, si vos tenías para distribuir 100 pesos y por algún hecho o motivo te das cuenta de que tenés un impacto en los resultados de ejercicios anteriores que haga que esos 100 pesos no son 100 pesos, sino que en realidad son 80, para después poder distribuir, vas a tener que trabajar con esta cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, de manera tal de dejar el nuevo saldo como 80, y como es a través de la utilización de esta cuenta en el estado de evolución del patrimonio neto, de manera tal de que el saldo inicial ya lo tengas modificado para después continuar realizando lo que tengas que realizar a través de la exposición de ese estado contable que estás analizando, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver cuando veamos estado de evolución. Pero ¿cómo lo podés hacer? Lo podés hacer a través de una cuenta llamada ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que es la que te va a permitir poder hacer esos cambios, si no, no tendrías esta posibilidad, de manera tal de poder tener el saldo inicial con el que contabas para la exposición de ese estado contable, que es el estado de evolución del patrimonio neto, partiendo de esos saldos iniciales, impactando con la modificación que te genere esto, de manera tal de poder contar con los nuevos saldos iniciales modificados, de forma tal de después continuar y hacer la distribución, si querés distribuir y etcétera, porque ahí vas a tener el saldo real que corresponda, ¿no? Si es que vos ya tuviste algún elemento que te genere este impacto. Y esta cuenta, por eso les digo, el área, se llama área, en los libros lo van a ver como área, es una sigla que es ajuste de resultados de ejercicios anteriores, es una cuenta de patrimonio neto, no es una cuenta de resultados, es una cuenta de patrimonio neto que va a modificar resultados acumulados que está dentro del patrimonio neto. Entonces, que ahora cuando veamos los estados contables lo van a ver un poco mejor, pero digo, lo primero que les digo es que estamos trabajando con una cuenta del patrimonio neto. Entonces, en función a eso es que esta cuenta, a través de la resolución técnica 17, es la que nos permite, para que ustedes sepan de dónde sale, nos permite hacer estas modificaciones en los resultados de ejercicios anteriores. Esta resolución 17, para que sepan, es una de las normas contables profesionales argentinas. De hecho, la resolución técnica 16 es la que nos da el marco conceptual de todo el lineamiento, ¿no? Y la 17 es la que te permite trabajar con esta cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores para poder ver cómo hacer esas modificaciones en el estado de evolución del patrimonio neto.
Entonces, ¿qué te dice? Te dice que aquellas que puedas trabajar con esta cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores sobre correcciones de errores en medición de resultados informados en estados contables de ejercicios anteriores, o por la aplicación de medición distinta a la utilizada en el ejercicio anterior, que era lo que les decía. De repente trabajaban con un método de depreciación lineal y a partir de ese ejercicio, por X motivo, comenzás a trabajar con un método de depreciación por dígito creciente. Digo, no lo vimos, no, digamos, solo vimos el lineal, pero les comenté la vez pasada que había otros métodos. Entonces, ese cambio es lo que está aquí indicado. Es decir, te va a permitir hacer correcciones en resultados informados en estados contables de ejercicios anteriores. ¿Y eso dónde lo vamos a tener expuesto? En la parte de resultados acumulados. Y la porción de resultados acumulados está dentro del patrimonio neto, que dijimos que va a estar expuesto entre el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Entonces, estas modificaciones se pueden hacer a través de esta cuenta de ajuste de resultados de ejercicios anteriores, ya sea por correcciones de errores en la medición de resultados informados en los estados contables de ejercicios anteriores, porque se detectó ahora por algo, por X motivo, y si se detectó, hay un mecanismo para poder modificarlo y es este, o por la aplicación de una norma de medición contable distinta a la utilizada en el ejercicio anterior. En cuanto a la exposición, las normas, las mismas corrigen la medición contable de los resultados acumulados al comienzo del periodo, es decir, en el estado de evolución del patrimonio neto, en los saldos iniciales que tengo del estado de evolución del patrimonio neto, que como dijimos va a estar formado por aporte de los propietarios más los resultados acumulados. En esa parte, resultados acumulados del comienzo del periodo, es decir, que se van a exponer neteando esos saldos iniciales de los resultados del estado de evolución del patrimonio neto. Es decir, esos resultados acumulados que tengo expuesto como saldos iniciales, voy a tener una cuenta que les va a generar cambios en esos saldos iniciales, lo que me va a brindar unos saldos iniciales modificados, que son los que voy a tener que después trabajar y tener en consideración para el resto del trabajo que tenga que hacer con el estado de evolución. Es decir, no contar con los saldos iniciales con los que cuento, sino que, como tengo esta situación, hacer los ajustes justamente necesarios de manera tal en donde en la porción de resultados acumulados del inicio, de manera tal de poder tener los saldos iniciales ahora modificados de forma tal de que ahí estén corregidas todas las cuestiones que correspondan. ¿Y dónde se corrige eso? En el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque esta cuenta es de patrimonio neto. ¿Y a quién va a impactar? A la porción de resultados acumulados al inicio, ¿no? Entonces, es necesario recordar que debe incluirse la información en información complementaria, que es la nota a los estados contables, referida a este ajuste de resultados de ejercicios anteriores. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuenta que está tocando patrimonio neto, que tiene impacto, que no es nada más ni nada menos que saldo que vienen con todas las modificaciones que se realizaron y que tiene impacto justamente en esa cuenta de resultados acumulados que son provenientes de saldos de resultados de ejercicios anteriores, justamente por eso. Entonces, por eso mismo, como esa porción de resultados acumulados no es más ni menos, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el ejercicio, inicio del primer ejercicio de la empresa, resultado 1. Bien, listo, resultado del ejercicio, resultado 1. Cuando después subsiguientes, en la porción de resultados acumulados, yo voy a tener la sumatoria del resultado 1 más el resultado 2, más, es decir, tengo una cuenta que me va a generar la sumatoria de esos resultados. Y ese bloque lo voy a tener en esta cuenta llamada resultados acumulados. Entonces,
justamente como tengo una información que me genere impacto sobre los ejercicios pasados, ¿en dónde lo voy a generar ese impacto? Justamente en la cuenta que tiene información relacionada a ejercicios pasados. ¿Y esa información en dónde está? En la porción de resultados acumulados. Entonces, cuando inicio el estado de evolución del patrimonio neto, voy a iniciar con los saldos que me brinda la información y voy a trabajar justamente con esta cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que me podrá generar un impacto positivo o negativo, dependiendo de lo que genere este cambio, que me modifique esos saldos iniciales que yo tenía. Entonces, una vez impactado eso, ahí sí continúo después con el análisis del estado de evolución, si hago alguna distribución o lo que fuere. Que eso lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos estado de evolución. Pero sí quería que supieran que existe esta cuenta, área, lo van a ver en el libro como área, que es la que te permite hacer estas modificaciones en lo que es la porción del estado de evolución del patrimonio neto a través de la cuenta de resultados acumulados, de forma tal de que ese impacto se vea expuesto en ese estado y además, a través de las normas contables profesionales argentinas, a través de la resolución técnica 17, nos indica que más allá de generar ese impacto, ¿no? Más allá de eso, corresponde realizar o incluirse una información complementaria en la nota de los estados contables, referida a ese impacto que tiene el resultado de ejercicios anteriores. Por eso siempre decimos que los estados contables básicos es el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo, más la información complementaria. Que la información complementaria justamente son todas las notas a los estados contables o anexos que brinden esos estados contables de manera tal de exponer toda la información necesaria para poder generar el entendimiento de esos estados contables. Entonces lo que acá te dice es que además de exponer esta cuenta área en el estado de evolución, en una nota a los estados contables hay que explicar el motivo por el cual se expuso esa situación, ¿no? A través de la nota a los estados contables. Entonces, cada vez que existe una modificación de los ejercicios anteriores, deberá exponerse justamente cuál es la naturaleza de esa modificación, el importe de cada partida o grupo de partida y el motivo de esa modificación. Es decir, el motivo, ¿por qué? Antes el método de depreciación era uno y ahora es otro, con lo cual genera un impacto, con lo cual va a haber que dar, digo, si vos antes depreciabas, estoy diciendo cualquier cosa, depreciabas de 10 pesos por año y ante el cambio ahora deberías depreciar 12 pesos por año, esto va a generar que cuando yo deprecié 10, debería haber depreciado 12. Entonces voy a tener que hacer modificaciones porque está expuesta por 10 cuando debió haber sido 12. Entonces esa es la explicación que te dice que indiques cuál es el motivo y el por qué, y si fue positivo o negativo, obviamente, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que indica. Vuelvo a repetir, no es que vamos a hacer asientos contables en donde tengamos que contemplar el tema de ajuste de resultados de ejercicios anteriores. No en cuanto a las registraciones, pero sí en cuanto al estado contable en sí. Si ustedes tienen alguna información que genere cambios en los saldos con los que se cuente para el armado del patrimonio neto del inicio, que es la información que se va a brindar. Entonces, digo porque también podría ocurrir que, digamos, y sí lo van a ver en sistema, van a ver registraciones que después van a tener sus impactos en los diferentes estados. Lo que sí vamos a ver acá es qué significa eso y qué impacto puede generar en el estado de evolución, que cuando veamos ahora la semana que viene los estados contables. Entonces,
Son todas cosas que vamos tomando así de manera aleatoria para que podamos mostrar, vuelvo a repetir, y poder llegar a lo que en realidad queremos, que es armar los asientos contables de forma tal de, teniendo los saldos, poder exponer en los estados contables. Pero para eso es necesario que tengan conocimientos de ciertos temas de forma tal de poder llegar a eso. Obviamente que va a haber muchos temas que van a tener mayor profundidad en la materia de sistemas contables, obviamente desde ya, pero eso no quita que sea un montón de información que sí ustedes necesiten contar y necesiten tener a los efectos de poder cumplimentar los elementos básicos para la materia. Por eso digo, sé que es complicado todo, pero por eso les pido siempre que si hay algo que no entienden en los libros o algo que lo que se dijo acá, a medida que después ustedes lo replican en el libro, de manera tal de que justamente esa es la idea. La idea es que nosotros los acompañemos para que cuando se enfrenten a una situación entiendan lo que están leyendo, porque si no les va a parecer de que no entienden nada de lo que ahí se indica. Ese es el punto. Pero en cuanto a la técnica de esta, la vamos a ver la semana que viene cuando veamos los estados en sí. Más que nada era un concepto. Por eso, como el concepto era importante, tampoco lo quise dar en 2 minutos los otros días, que me hubiera sido más fácil, le digo 2 palabras, pero no era la idea, justamente. Justamente no era la idea. Bueno, entonces, a ver. Ayer vieron, entonces me decían que todo lo que tiene que ver con contingencia, y vieron algunos de los ejercicios. Ay, esperen que seguro se me fue. Ah, no, está vivo todavía. Y vieron algunos de los ejercicios que tienen que ver con la presentación de los estados contables. Hay un ejercicio, esperen que yo lo puse acá, creo no, sí, lo puse, simplemente les quiero decir, ¿esto qué es? Teoría no, práctica, acá, en donde, como les decía, tiene que ver con, no es que lo vamos a ver, simplemente quiero mostrarles. Sería genial si me abre, si no se los muestro la base, no sé para qué me metí acá, pero bueno. Digo, acá, bueno, es un ejercicio que quizás los que vimos en clase tienen mayor complejidad, justamente por eso, ¿no? Por eso esto se los paso, y el que vimos en la clase tiene mayor complejidad. Simplemente les quería recalcar esto, que aquí, en este ejercicio, además están los mayores, de manera tal de determinar los saldos. No necesariamente los mayores, esto es un mayor completo, es decir, ¿qué quiero decir? Cuando uno quiere llegar al armado de los saldos de las cuentas que trabajamos en los distintos asientos contables, de manera tal de después exponer en los diferentes estados, necesitamos conocer de cada una de esas cuentas cuáles son sus saldos, ¿sí? Y para eso deberíamos ver qué es lo que pasó en cada uno de esos asientos, de manera tal de saber cuál es el saldo. Digo, acá está hecho con la idea de más completito, pero eso no quita que puedan hacer, a ver qué me parece acá, puedan hacer esto de esta manera, que es la más común, que es un mayor tipo T, en donde se expone el debe, se expone el haber, y acá se van anotando, ¿no?, de los asientos contables que se han realizado, el débito, si es que tuvimos un asiento contable con esa cuenta que se ha debitado, y el crédito, si es que tuvimos el nombre de esa cuenta que se haya acreditado, de manera tal de que ese débito y ese crédito nos brinde un saldo de la cuenta, que ese saldo va a poder ser deudor, va a poder ser acreedor, o que quede saldada, nulo o saldada. De manera tal de que la cuestión era indicarles que si bien acá
el ejercicio está hecho con este mayor, mucho más completo, no necesariamente ustedes pueden trabajar, eso es lo que les quería decir, ustedes pueden trabajar con este mayor, que es en definitiva el que vamos a utilizar para el, ¿cómo se llama? Para el examen también, de manera tal que, es algo más fácil para poder saber cuál es el debe, cuál es el haber de cada uno de los temas. Entonces, ahí voy de nuevo a esto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que veamos. Y sigo con los temas. En este ejercicio, que es un ejercicio común, no es tan complicado, fue mucho más complicado lo que hemos visto. Lo que hacemos, por ejemplo, es llegar a cómo armar el saldo de la cuenta caja, ¿no? Que era la primera que me saltaba ahí como realización. Entonces, de esta manera, yo tengo que saber, cosa que ocurre, que tengo un saldo anterior, ¿no? Entonces, quiere decir que el saldo inicial de la cuenta caja era de 4.000 pesos. Entonces, ese va a ser mi saldo inicial en el mayor, por el débito de 4.000 pesos. Y después me voy a fijar en todos los asientos contables, en este caso lo acredité por 1080, la cuenta caja, es decir, voy a ir trabajando cuenta por cuenta, en este caso sigo a la cuenta caja, la acredité luego por 100, sigo buscando elementos con la cuenta caja, acá la tengo acreditada por 700, sigo buscando modificaciones o movimientos con la cuenta caja, de manera tal de tener todo eso expuesto. Entonces, en este caso, el saldo con el que partíamos del ejercicio anterior que nos daba era de 4.000, y estos movimientos correspondían, que estaban debitados, estos movimientos correspondían a los otros asientos contables en donde los acreditábamos la cuenta caja, de manera tal de poder llevar a un saldo. De la misma forma hago con el resto de las cuentas. Esta es la forma de poder llegar a los saldos correspondientes de cada una de las cuentas que voy a necesitar tener al momento de luego hacer la exposición. Pero sí les quería aclarar por las dudas que no necesariamente hay que hacer este mayor bien completo, sino que se puede hacer el de la T de forma tal de llegar a estos saldos. ¿Sí? Simplemente eso, les quería hacer esa aclaración por las dudas, porque lo iban a ver así, iban a decir por qué, entonces simplemente pueden hacer exactamente lo mismo con el mayor en T, se debitan y se acredita con los saldos que teníamos, de manera que podamos llegar a la exposición en los estados contables. Pero les quería hacer esa aclaración porque de repente se lo subí y no les dije nada, entonces por eso, por las dudas, les quería hacer esa aclaración. Bueno, entonces, ahora voy a lo que iba en realidad. Me dijeron que ayer vieron los otros, creo que me dijeron 6 y 8, entonces voy a ver algunos ejercicios de aquí, ¿no?, que tienen que ver con cuestiones técnicas para así después desembocar ya en la parte de los estados contables propiamente dicho. Porque, bien, a ver, voy a tomar la actividad 7. Funciona lo que me dicen, la actividad 7. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo a repetir, queremos llegar aquí. Pero para llegar aquí hay distintas cuestiones que tenemos que tener en consideración. Una de las cosas, primero, a tener en consideración como situación madre, es tener en mente el sistema de información contable, que es con lo que empezamos la primer clase, el famoso SIC, el famoso sistema de información contable, en donde habíamos dicho que todos los elementos que nosotros ingresamos al proceso íbamos a ir decantándolo dependiendo de si podía cumplir con las condiciones para seguir en el proceso o no, cuya finalidad tenía nada más ni nada menos
que el armado de los informes contables. Ahora bien, ese armado de los informes contables dependía si esa información era para contabilidad interna o si era para contabilidad externa. ¿Por qué digo eso? Porque acá dice, por ejemplo, porque este capítulo en realidad es como una suerte de recopilación de la información hasta ahora, para así pasar al sexto, que es el estado contable propiamente dicho. Entonces, lo que te pide aquí, dice, es un cuadro en concepto de qué son los informes contables, su contenido y características, y a través de un gráfico, cuál es la vinculación entre estados contables e informes contables. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero porque esto viene de la mano de ese famoso sistema de información contable. Y ese famoso sistema de información contable, nosotros habíamos dicho que el output que tenía, la salida de ese proceso, eran los informes contables. Y esos informes contables podían ser o para contabilidad externa o para contabilidad interna. Si era para contabilidad externa, eran los famosos estados contables, y si eran para contabilidad interna, eran los famosos informes de gestión. Digo esto porque no es lo mismo decir informes contables que decir estados contables. A eso voy. Ese es el hilo fino que llega a indicar aquí. ¿Por qué? Porque los informes contables son los dos, tanto para contabilidad interna como para contabilidad externa. Entonces, justamente, ¿qué son? Los informes contables representan el medio por el cual el sistema transmite a los usuarios internos y externos la información que contienen. Es decir, los informes contables son todos. Después va a depender si es para la contabilidad interna, van a ser los informes de gestión, y si es para la contabilidad externa, van a ser los estados contables. Digo para que no se confundan. Si en la parte teórica se pregunta o se consulta esto, para que sepan que esto conforman todos y que después vas a tener informes de gestión, los vinculados para la parte, digamos, de gestión, y informes, estados contables, para lo que son usuarios de terceros. Y les recuerdo también que acá en el libro muchas veces habla de usuarios tipo. Y los usuarios tipo en realidad está denominando a aquellos usuarios externos. Cuando te habla de usuarios tipo, te está hablando de usuarios externos. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué tipo, digamos, de situación se pueden dar con estos informes? Se pueden dar informes patrimoniales, financieros, los llamados estados contables, e informes de gestión, que como les decía el primer día de clase, ustedes van a tener, de hecho, todo el proceso en sí, porque acá tenés un 80-20, digo, todo el proceso en sí de lo que es estados contables va a ser teoría contable, la materia de sistemas contables y contabilidad patrimonial, ¿no? Y de hecho tienen una materia vinculada a informes de gestión, que es otra materia totalmente distinta, ¿no? Contabilidad de gestión, que es otra materia distinta. Por eso digo, acá tenemos un 80-20 y más o menos eso es lo que va a continuar en estas tres materias que les comentaba, a diferencia que otra que van a tener específicamente para eso. Entonces, esos informes contables van a contener los informes o los estados contables que son para terceros, o si es para contabilidad interna, los informes de gestión. ¿Quiénes van a formar entonces? ¿Cómo van a estar conformados estos estados contables? Bueno, van a estar conformados por estados contables básicos, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto y estado de flujo efectivo, más la información complementaria.
Y la información complementaria viene de la mano de los anexos y las notas, los estados contables, de manera tal de exponer toda la información allí expuesta. Es decir, una llamada y se explica por nota, se amplía esa información, o un anexo, si es, por ejemplo, como el anexo de bienes de uso, en donde de repente en el estado contable tenés un dato global y después tenés un anexo en donde se detalla toda la información de los distintos bienes de uso, etcétera, 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 cuyo saldo es el que se expuso en el estado contable, pero cuya información ampliada y detallada está en un anexo aparte. Para que ustedes sepan, digo, porque van a leer esto y van a decir qué es, también hay estados consolidados que no vamos a ver, tranquilos. Los estados consolidados son cuando ya, digamos, son empresas, digamos, donde existe el control o influencia significativa, donde hay varias empresas, subempresas que forman una empresa global, ¿sí? Por ejemplo, las grandes, qué sé yo, Cablevisión, Fibertel y no sé qué, digamos, o sea, los grandes grupos económicos donde vos podés tener cada uno de ellos más un estado contable global. Entonces, de manera tal de, ese es el tipo, esos son los estados consolidados. No lo vamos a ver. Entonces, esos son los informes que tienen que ver con los estados contables. Entonces, los estados contables básicos, la información complementaria. Y estados consolidados que sepan que son esos nada más. Ahora bien, los informes de gestión tienen otro tipo de información, porque es información interna, es información para la toma de decisiones. Entonces, allí vamos a tener otro tipo de información que vamos a verla en una unidad en particular, que va a estar vinculada a los presupuestos, presupuestos de gastos, presupuestos de ingresos, ¿no? Presupuesto financiero, estados contables proyectados, ¿no? No es el estado contable en sí, sino es una proyección, lo que se estima. Aquellos informes vinculados a... bueno, acá no lo dice, ¿no? Pero son también esos informes vinculados a ratios, ¿no? Que uno puede determinar según el tipo de, digamos, de solvencia, de liquidez con el que cuente la empresa, ¿no? De manera tal de poder llegar a otro tipo de información a través de estos mismos estados básicos, ¿no? Pero eso es una información que en definitiva es necesaria para toma de decisiones o información de los costos que tiene la empresa, es decir, es algo interno y que funciona eso, se toman decisiones, ¿no? Entonces toda esa información interna, o por eso acá dice, digo, como para que se entienda bien lo interno que es, dice informe de nivel de ausentismo y todo lo necesario para la gestión interna de, digamos, de la organización, es decir, es información interna que no importa al tercero, pero sí que importa internamente para la toma de decisiones. Y esos van a ser los informes de gestión. ¿Quiénes van a ser los receptores? Bueno, para los informes... ¿No te escuchaste? Sí. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? No. Bueno. Uno es el, digamos, receptor pueden ser, en este caso, de los estados contables, lo que llaman usuarios tipos, que en realidad son los usuarios externos, por eso les vuelvo a repetir, digo, como para que si de repente lo leen no van a decir qué es esto, usuarios externos, mientras que estos informes de gestión son para usuarios internos, justamente, usuarios internos del ente. ¿Cómo se preparan? Los que son externos se preparan bajo normas legales vigentes y contables, normas legales y normas contables, profesionales argentinas o internacionales, dependiendo de si el estado contable se realiza bajo norma local o bajo norma internacional. Mientras que estos, los internos, se confeccionan a través de indicadores o situaciones
que tienen que ver entre una vinculación que exista entre esa información contable y una información extracontable. Digo, una información que exista entre la información contable puede ser los indicadores o los ratios que le decía. Uno puede saber qué tipo de solvencia tiene el ente, puede saber si es líquido o no, puede saber cómo va el tema del endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O poder tener algún otro tipo de información entre contabilidad y tesorería o cualquier otro tipo de información extracontable que en definitiva no hace al tercero, digamos, pero sí a la empresa. Mientras que obviamente va a estar dado entre las normas legales y las normas contables profesionales, ya sean locales o internacionales, dependiendo de la preparación que tenga. ¿A quién va esto? Trasciende el ente, pueden ser de conocimientos públicos, porque de hecho los estados contables se publican a terceros, esa es la idea, mientras que estos son solamente utilizados por la empresa y algunos informes pueden brindarse a terceros, como tienen que ver los indicadores de solvencia, de liquidez, indicadores, digamos, de gestión que puede tener el ente, o financieros que puede tener el ente, pero no se les va a brindar información, digamos, de costos, no se va a brindar información interna de si la gente va o no va, ausentismo. Digamos, hay información que es netamente de la empresa, hay información que puede vincularse, digamos, entre lo externo y lo interno, pero para toma de decisión interna, de manera tal de poder tener bien identificados. Pero sí, lo que sí quería que les quedara bien claro es esto, que tenía que ver con cómo comenzamos la primera clase, en donde habíamos trabajado con el sistema de información contable y donde el famoso SIC, y donde el output o la salida justamente eran los informes contables, pero que hablar de informes contables no estábamos hablando de estados contables. El hablar de informes es hablar de los dos. Después tengo que identificar a cuál de ellos me estoy refiriendo, dependiendo del tipo de usuario al que va dirigido y toda la información necesaria, de forma tal de saber si estoy para un tipo de, digamos, de usuario u otro. Pero los informes contables contiene a ambos. Esa es la idea. Por eso acá lo muestra de esa manera. Es decir, los informes contables es lo global y los estados contables están contenidos justamente dentro de los informes. Bueno, eso como para que tengan una idea, digamos, de ese concepto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, sí está claro, profe. No, profe. Bueno, ahora me voy a meter en otro elemento de base para así después pasar a estados en sí, de manera tal de ya ir rumbeando para lo que son los estados contables. Entonces acá dice, a ver, informes contables patrimoniales y de gestión, elaborar un cuadro donde se enumeren y se definan las principales informes contables clasificándolos entre estados contables u otros informes para terceros e informes de gestión. Digo como para ir metiéndonos, estamos yendo de lo macro a lo micro, que es el estado contable, para después sí entrar al estado contable en sí, ¿no? A los estados contables en sí. Entonces, estados contables o estados financieros, es decir, nos estamos refiriendo a los estados para usuarios externos, ¿no? Está compuesto por el estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial, ¿qué nos va a indicar ese estado? Nos va a indicar la composición del patrimonio en función al activo y al pasivo, ordenado por rubros. Ahora cuando vayamos a ver los estados vamos a ver qué significa eso, ordenados por rubros a una fecha determinada o a más de uno. Es decir, a ver, ¿cuál es la idea?
La idea es que el estado de situación patrimonial, que es el primero de los estados contables básicos, me va a indicar cómo va a estar compuesta el patrimonio en función a la composición del activo y del pasivo. Y en función a ello, poder determinar solo en una línea el dato del patrimonio. ¿Por qué digo solo en una línea? Porque en este estado solo se va a exponer en una línea el diferencial que exista entre el activo y el pasivo, que sería el patrimonio neto. Porque después toda esa información detallada va a estar en un estado aparte, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Es decir, esa porción va a estar exclusivamente allí. Es decir, ¿cómo se va a mostrar? Se va a mostrar, o viene de la mano de lo que vimos al principio, esa cajita, les estoy marcando así como si tuviera una tiza, perdón. Una cajita en donde teníamos el activo por un lado, teníamos el pasivo y teníamos el patrimonio neto, ¿no? Armando la ecuación contable básica. Bueno, justamente en función a esa idea es que se arma el estado de situación patrimonial de forma tal de exponer eso, con la diferencia de lo que es la porción de patrimonio neto, se va a poner un monto global que va a surgir de la diferencia entre este activo y este pasivo. Por ecuación básica, dijimos que el activo era igual al pasivo más patrimonio neto, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Entonces, ¿qué nos va a indicar? Justamente la composición de ese activo y de ese pasivo ordenado por rubros. Es decir, ese activo y ese pasivo va a estar previo a las cuentas que nosotros estamos exponiendo en los distintos asientos que estamos trabajando, vamos a exponerlo en rubros. Y ahora lo vamos a ver, no sé si hoy o el lunes, no sé si hoy llegamos, vamos a justamente a ver cómo se expone previamente esto a través de lo que llamamos rubros. ¿Qué quiero decir con esto? Les doy un ejemplo simplemente. Por ejemplo, recién estábamos viendo en un ejercicio que yo les había dejado, que está resuelto y todo, pero les quise hacer una aclaración, en donde habían asientos vinculados con la cuenta caja, habían otros asientos vinculados con la cuenta bancos, por ejemplo, ¿no? Y el primero de los rubros, que ya les vuelvo a repetir, lo vamos a ver dentro de 2 segundos, no sé si hoy o a lo sumo si no el lunes, el primero de los rubros por liquidez dentro de lo que es el activo es el rubro caja y bancos. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que mi estado de situación patrimonial va a comenzar por un activo acá, un pasivo acá. Ese activo va a estar compuesto por rubros, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, rubro de caja y banco, y después vamos a tener las cuentas asociadas, la cuenta caja y la cuenta banco, que van a estar dentro del rubro de caja y banco. Como si yo le dijera, supónganse que caja tengo 10 pesos y banco tengo 20, digo cualquiera. Quiere decir que mi rubro de caja y banco va a ser de 30 pesos. Lo que vamos a hacer es dividir en rubros según la liquidez, que ya les vuelvo a repetir, o al finalizar la clase de hoy, o si no al comienzo de la otra, vamos a empezar con esto, de manera tal de ver cómo exponemos los estados, cómo exponemos en el activo y también en el pasivo y en función a qué va a ir expuesta esta información para la presentación de estos estados contables, que como les digo, no tienen que ver con la registración, sino con la exposición. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo veo y evalúo, a ver, y mido, a ver cómo tengo que registrar algo, y otra cosa es cómo expongo. En las normas contables profesionales argentinas, las resoluciones 7 y 8 son 8 y 9 son las que me indican la cuestión de exposición. Es decir, una vez que tengo los saldos de cada una de esas cuentas, ¿cómo los expongo? ¿Cómo los expongo? Las resoluciones 8 y 9 de las normas contables profesionales argentinas, que son las famosas resoluciones técnicas, son las que me indican cómo exponerlo. Que pasado acá, ya les digo, media hora de hoy o los primeros minutos de la clase que viene,
vamos a ver justamente eso. El otro estado, por eso digo, vamos de lo macro a lo micro, después vamos a ir más al detalle, eso es lo que quiero decir cuando digo vamos de lo macro a lo micro. El otro estado básico es el estado de resultados. Y el estado de resultados me va a indicar cuáles son esas ventas, cuáles son los costos de venta asociados, de forma tal de poder llegar a la utilidad bruta que tenga de ello, como así también todos los gastos, ingresos y egresos que tengo en un periodo, de manera tal de poder armar y poder llegar al resultado del ejercicio. Es decir, así como en las registraciones que hicimos en las distintas registraciones de nuestro libro diario, que después llegamos a saldos de esas cuentas que trabajamos en el libro diario, que dijimos que si esas cuentas tenían que ver con el activo, con el pasivo o sus regularizadoras, es decir, las cuentas regularizadoras que regularizaban a ese activo o a ese pasivo, van a estar expuestas en el estado de situación patrimonial, en el activo o en el pasivo que estamos trabajando. Ahora bien, todo aquello que tenga que ver con clasificación de cuentas de resultado positivo, resultado negativo, de resultado, van a estar expuestas en el otro estado, que es el estado de resultado, que van a indicar cuáles son las ventas que se tuvo en el periodo, cuáles son los costos asociados a esas ventas, de manera tal de poder llegar a esa utilidad bruta vinculado a ello, y a la cual después sí le sumarás todos los gastos que tuviste, le sumarás los ingresos, ¿no? Le restarás los gastos, perdón. Le restarás los gastos, le sumarás los ingresos y le restarás cualquier otro egreso que no necesariamente sea un gasto, de forma tal de que con esas sumas o restas que tengas asociadas a cada una de las cuentas que vas trabajando, de forma tal de poder llegar al resultado del ejercicio. Van a ver que cuando pasemos al estado de resultados, van a ver que vamos a indicar con un valor positivo, digamos, si es que estamos sumando algo o agregando, y vamos a exponerlo entre corchetes cuando vamos a representar un resultado negativo, ¿no? O el costo de ventas, etcétera. Digo, si yo, por ejemplo, tengo una venta de 10 y un costo de venta de 6, digo cualquier cosa para decir, en el estado de resultado vamos a exponer venta por 10, costo de venta neteado, es decir, entre paréntesis 6, resultado, utilidad bruta 4. Pero ¿cómo se expone? Se expone de esa manera. Es decir, todo aquello que, digamos, que no genera una reducción va a estar expuesto a su valor. Mientras que aquello que disminuye lo vamos a exponer entre paréntesis. Ya sea el costo de venta, ya sea cualquier otro egreso que después tengamos asociado, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y el resultado que nos quede va a poder ser positivo o negativo dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Va a indicar esas ventas y los costos de ventas asociados, sumándole los ingresos que podamos obtener, cualquier otro ingreso que no sea el ingreso por venta, y todos los egresos que tengamos en consideración, gastos u otros egresos o pérdidas que se tengan, de manera tal de poder llegar al resultado del ejercicio. El otro estado básico, y que tiene que ver justamente con aquellas cuentas asociadas al patrimonio neto, va a ser el estado de evolución del patrimonio neto. Y ese estado de evolución del patrimonio neto nos va a indicar cómo está compuesto el mismo, que a grandes rasgos estaba compuesto por el aporte de los propietarios, capital, más los resultados acumulados,
que es esta porción de resultados que acá indica. Son resultados acumulados, son los resultados acumulados de ejercicios anteriores. Por lo cual, de manera tal de después de una vez llegado a esa información, exponer las variaciones de los aportes que tengan los accionistas o socios y los retiros que estos realizan durante el periodo. Es decir, si es que después, durante el ejercicio, tuviste aportes de los socios que te van a sumar dentro del patrimonio neto, o si tuviste retiros por parte de los socios, de manera tal que el ente ahora tenga la obligación de poder gestionar eso. Que eso lo vamos a ver cuando veamos estado de evolución. Entonces, justamente por eso, este estado contable lo que va a mostrar son las modificaciones que existen dentro del patrimonio neto. ¿Y de dónde van a provenir? De los aportes de los propietarios y de los resultados acumulados. Y de las variaciones que surjan a consecuencia después de ello, ¿no? Por eso que la cuenta área, que decíamos hace un ratito, si tenía algún impacto, al momento de después uno tener que hacer una distribución asamblearia porque se definió algo, tener en cuenta bien cuál es su saldo y no partir con un saldo erróneo cuando en realidad había una situación que me generaba hacer modificaciones de ejercicios anteriores, con lo cual impactaba que esos saldos que yo contaba de manera inicial no era lo que correspondía y por ende estaría haciendo algo que estaría mal. Pero bueno, a grandes rasgos vuelvo a repetir, todos los asientos contables que realizamos, todas aquellas cuentas que tengan que ver con el activo y el pasivo van a estar expuestas en el estado de situación patrimonial, aquellas que tengan referencia con resultados van a estar expuestas en el estado de resultado, y aquellas que tengan que ver con el patrimonio neto, ya sea aporte de los propietarios, la cuenta capital justamente, y los resultados acumulados, todas las modificaciones que existan, van a estar impactadas a través del estado de evolución del patrimonio neto. Hay otro estado básico, que es el estado de flujo efectivo. Que sobre estos estados anteriores, dijimos que trabajamos más con el criterio de devengado, ¿sí? Con el criterio de devengado, ¿por qué? Porque en definitiva, al momento de yo hacer los asientos contables, tenía en cuenta el criterio de devengado, ¿no? Bien. Y eso va a tener impacto en estos tres que tienen justamente referencia o reflejo en función a esos asientos contables que realizamos. Este otro estado contable, el estado del flujo efectivo, va a tomar parte de la información expuesta en esos estados contables, en esos asientos contables, pero lo va a tomar de otra manera. Porque lo que me va a indicar el estado de flujo, en realidad, me va a indicar cuáles son las variaciones que existieron en lo que es el flujo efectivo o equivalente del inicio de ejercicio versus cierre. Es decir, vamos a comparar si existió una variación positiva o una variación negativa entre los saldos del inicio que tenía de ese ejercicio de cuentas cajas y equivalentes, el rubro caja y bancos equivalentes, caja y bancos y equivalentes, tanto de inicio como de cierre. Porque recordemos también que cuando vamos a hacer la exposición acá en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados, más allá de que nosotros por una cuestión, digamos, práctica, no lo vamos a hacer en los ejercicios prácticos, sí es que corresponde, es que tenemos que brindar la información de manera comparativa, es decir, vas a tener primero tu información del ejercicio que estás cerrando versus la información del ejercicio anterior. Siempre va a estar expuesto de manera comparativa. Ahora, cuando vayamos a ver estados contables, ahí lo vamos a ver. Pero les recordaba eso.
De manera tal de, digo, ¿por qué les recordaba eso? Porque lo necesito para poder establecer de dónde parto en este famoso estado de flujo efectivo. Lo que quiero mostrar a través de este estado, que tiene que ver con el criterio de lo percibido, solo va a analizar cuestiones vinculadas a movimientos de fondos, es saber si esos saldos que yo tenía al inicio de caja y banco y equivalentes, perdón, pero me pica la garganta, y equivalentes de inicio versus cierre, la variación que hay, esa variación que existe, digo, al inicio tenía 10 pesos, voy a decir cualquier cosa, y al cierre tenía 14 pesos, la variación que existió fue de 4 pesos. Entonces, este estado de flujo efectivo quiere buscar si esa variación es más, digamos, de 4 pesos, porque partí con 10 y terminé con 14 en esos elementos de caja y banco y equivalentes, si esos fondos que terminé con 4 en más corresponden a o provienen de actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiación, sobre las cuales se lleva este ejercicio económico. Que vuelvo a repetir, esto lo vamos a ver ampliado cuando veamos estado de flujo efectivo. Ahora lo que estamos viendo es la fotografía que necesitamos a nivel macro para poder entrar al detalle de cada uno de esos estados. Entonces, y que a diferencia de los otros, tiene como base el criterio de lo percibido y no de lo devengado. Porque lo que quiero saber es, bueno, tengo un mayor flujo o un menor flujo de fondos, ¿por qué? ¿De dónde surgió? ¿Por qué es eso? ¿No? Entonces, solamente voy a contemplar situaciones vinculadas a movimiento de fondos. Entonces, el estado de flujo efectivo es el otro estado contable básico. Pero ahí no termina el tema. También forma parte de los estados básicos las notas y anexos a los estados contables. Mediante estas notas y estos anexos se va a ampliar la información de los estados, indicándose de esta forma cuáles fueron los criterios de medición utilizados, unidades de medida, la composición de los rubros. Es decir, primero, unidades de medida quiere decir también, primero, saber qué tipo de moneda estamos utilizando, saber de qué forma medí los distintos rubros que ya ahí tiene expuesto, es decir, si hay algo con moneda extranjera, de qué manera, cuál es el tipo de cambio, qué es lo que tuve en consideración, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, o anexo, tengo la información, como les digo, de los bienes de uso, pero tengo un dato, bienes de uso, no sé, bienes de uso 100, pero de repente yo tengo la apertura y dentro de esa apertura tengo, además de los bienes, tengo las depreciaciones de cada uno, de manera tal de tener un saldo, digamos, valor residual de cada uno de esos bienes que digo que estoy analizando, de forma tal de que llegué al global de un monto X. Entonces, esos son los anexos que lo que hacen es ampliar esa información expuesta en el estado contable, en este caso en el estado de situación patrimonial. Entonces, los 4 básicos más la información complementaria son los estados contables básicos. Cuando te preguntan cuáles son los estados contables básicos, son esos 4 más la información complementaria compuesta por nota y anexo a los estados. Ahora bien, al margen de esto, que estos son los justamente los obligatorios, hay otros tipos de informes que pueden ser, que nos pueden requerir, como son cómo están compuestos, por ejemplo, los créditos de nuestra empresa, es decir,
cuáles son esos saldos a favor que tenemos y cómo están compuestos esos montos, cuáles son las fechas de vencimiento, cuáles son los intereses que tienen asociados. Es decir, los créditos son ventas realizadas, ventas que realizamos pero que no cobramos, pero que a su vez esos saldos a favor que tenemos seguramente va a tener alguna tasa de interés asociada, porque justamente no cobré al momento que lo vendí y lo voy a cobrar a futuro. Entonces en ese futuro voy a tener asociado tasas de interés, ¿no? Entonces, en fecha cierta se indica la composición, ¿no? A través de esta certificación de créditos, la composición de los créditos, de cuáles son esos montos, cuál es la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, cuáles son las tasas de interés que tengan relacionadas. Pero estos son otros tipos de informes, no son los básicos. No son los básicos. Los básicos son estos. Estos son otros tipos de informes que sí se te pueden solicitar, digamos, para terceros, pero más que nada tiene que ver con conocer, ya sea de un lado o del otro, es decir, cuáles son los créditos, los montos, las tasas asociadas y cuáles son las deudas, ¿no?, que tiene la empresa, es decir, cuáles son las deudas que posee, cuáles son a una fecha determinada, cuáles son sus montos, cuáles son las tasas de interés que tiene asociada, cuál es la fecha, cuál es el vencimiento para su cumplimiento, de manera tal de conocer todo este tipo de información también, información que digamos puede brindar la empresa, aunque no es la obligatoria como son los estados, propiamente dicho. Y otra esta de accionistas, ¿no? La certificación de cuáles son los datos de los accionistas de la empresa, si es que estás hablando de una sociedad anónima, ¿no? Cuáles son los porcentajes de tenencia de las acciones que tienen y qué influencia tiene para la toma de decisiones de la sociedad, de manera tal de saber qué tipo, digamos, si hay accionistas que manejan toda la empresa, es decir, qué tipo de porcentajes tienen respecto del total de la compañía, para saber qué tipo de acciones generan cada uno de ellos. Si está hablando de accionistas es porque estamos hablando de una sociedad anónima, ¿no? Y acá, digo, para que vean, tienen diferenciado, estos eran los estados contables, que vuelvo a repetir, que son los estados contables o financieros, son estos son informaciones que también se brindan a terceros, que se pueden pedir, pero no son estas obligatorias, o separado, por eso decía, esos informes contables pueden ser los estados contables o pueden ser los llamados informes de gestión. Y estos informes de gestión pueden ser múltiples. Estos informes de gestión pueden ser, como les decía, por ejemplo, índices o indicadores económicos o financieros. Estos son sumamente importantes, que de hecho en la parte de arriba no lo comentaba tanto y yo se los había agregado. Lo que calculás justamente es, en base a los estados contables que presentaste, qué tipo de situación tiene la empresa respecto a su rentabilidad, respecto a su liquidez, respecto a su solvencia, respecto a su endeudamiento. Es decir, es información de gestión, pero que tiene mucho interés, porque si bien lo tomás en función a los estados contables, es información sumamente rica para saber en qué situación se encuentra la empresa. Es decir, si es solvente, si no lo es, si tiene liquidez o no la tiene, que eso lo vamos a ver después del primer examen. Pero digo, es una información muy importante vinculado a los informes de gestión, ¿no? Otro de los tipos de informes de gestión son los que se llaman estados contables prospectivos o proyectados, ¿no? Nos consideran hechos que podrían desarrollarse en el futuro. No quiere decir que eso es lo que ocurrió, porque los estados contables no es nada más ni nada menos que la fotografía a un momento determinado de hechos pasados. Justamente, lo que ya pasó
realmente pasó y eso es cómo armo el estado contable en función a eso que pasó, que realmente pasó. Esto es otra cosa. Esto es proyectar, ir viendo que no necesariamente lo que proyectaste es lo que te va a ocurrir después, justamente. Entonces, por eso es que es un informe de gestión, es decir, bueno, a ver, en función la información que yo tengo, puedo ir proyectando, puedo ir determinando. De hecho, esto mismo lo puedo ver, a ver si está acá, si no se los digo. No. Esto mismo lo puedo ver también desde el punto de vista de los presupuestos, que acá debería haber estado también, en donde los presupuestos, tanto financieros, económicos, presupuestos de gastos, presupuestos de ingresos, son sumamente importantes a la hora de toma de decisiones. De hecho, bueno, lo habrán escuchado los otros días que presupuesto puede existir tanto a nivel, digamos, privado como público. De hecho, habrán escuchado los otros días que justamente se presentó el presupuesto a la Cámara, al Congreso, ¿no? Entonces, así como el presupuesto, ¿qué es? Es lo que se estima este año que vas a tener de ingresos y gastos el ejercicio que viene. Presupuesto de gastos, ¿no? Que es lo que generalmente se ocurre a nivel macro, digamos, en lo que es digamos, en entes públicos, ¿no? Vos ahí estipulás cuáles y cuáles egresos que estimás que vas a tener. Ahora bien, eso mismo lo trabajás en las empresas, haces exactamente lo mismo. Cuáles son los ingresos que vos proyectás que vas a tener, que pensás que vas a tener, que estimás que vas a tener, y los gastos que vas a tener. Imagínense lo que fue el año pasado, donde cada una de las empresas en el 2019, en agosto del 2019, informó ciertos ingresos y ciertos egresos que iba a tener durante el 2020, donde después el mundo le cambió totalmente. ¿Por qué? Porque después lo que haces es trabajar sobre eso estimado, y en paralelo le analizás qué ocurrió con lo que realmente ocurrió. Vos estimaste, no sé, de gastos 100 y de repente ocurrió otra cosa y realmente gastaste 120, por lo cual tuviste un desvío de 20 y tenés que ir viendo cómo poder adaptar ese desvío de 20 que tuviste de forma tal de poder ir adaptándolo durante el año para que no se te genere, digamos, un déficit en consecuencia de eso, ¿no? Pero justamente, así como pueden ocurrir en las empresas, lo tenés a nivel público también. Y bueno, y de hecho es lo que se acaba de presentar, que todos los años cierran digamos, en agosto y se presenta en septiembre, tanto a nivel público como a nivel privado, sobre el ejercicio siguiente. Y ahí se hacen estimaciones. Bueno, en el ámbito público se estima cuánto va a haber, cuánto va a valer el tipo de cambio, cuánto es lo que pensás obtener como ingresos, cuánto estipulás. Por eso es que indicaban de que se estipula una situación, por ejemplo, de recaudación a través del impuesto sobre los bienes personales, que hoy por hoy no tiene esa situación, con lo cual no sabes si es que van a modificar algo o es algo que se puso, bueno, digamos, por eso digo, todas son situaciones que vos estipulás y después vas sobre el ejercicio en sí, es decir, en este caso el 2022, y vas a ir viendo si lo que estipulaste mes a mes tiene que ver o no, y hacer el análisis correspondiente de esos desvíos. Eso tiene que ver en lo que se llama control presupuestario. Digo, para que ustedes, les llevo a la realidad y en otros temas dentro de esto, como para que se entienda el porqué. Así como ocurre a nivel público, en cualquier nivel, nacional, provincial, municipal, también está en nivel privado y ocurre y tiene que ver con esto. Entonces, ese tipo de informes son informes de gestión, son informes internos, son informes de gestión.
para las empresas, digo, que estoy hablando de empresas, ¿no? Entonces, los estados contables proyectados también es un estimativo, no es el real, no es lo que ocurre. La situación real es cuando cierro el estado contable y lo armo. Esa es la situación real. Esta es la proyectada. Estimo que podrán desarrollarse en el futuro tal situación, que no necesariamente sea. Indicadores, sumamente importantes. Les vuelvo a repetir, tener la posibilidad de, a través de los estados contables, conocer si la empresa es rentable, si es líquida, si tiene solvencia, cómo anda respecto al endeudamiento, es decir, toda situación y todo tipo de información sumamente útil para la toma de decisiones. Otro tipo de informes también, por eso les decía hace un ratito que era algo interno, es el informe de costos, es decir, a través de un esquema de costos, saber qué diferentes variaciones hay en los distintos elementos que tiene el ente, de forma tal de poder saber cuál es la estructura de costos que tiene esa empresa y en función a eso saber si los ingresos que está obteniendo por los distintos elementos, productos o lo que sea, servicio, lo que sea, está de acorde al informe de costo asociado a esos mismos, ¿no? Entonces, esa forma es la que te va a permitir saber esa información sobre los costos que tiene el ente, que es información, voy a repetir, información interna para la toma de decisiones, no es para brindárselo a un tercero justamente. Otro informe, y cada vez más importante por la situación en sí, tiene que ver con el informe impositivo, que es lo que tiene que ver con los distintos impuestos exigidos para el ente, sus vencimientos, las variaciones que existan de tasas. De hecho, por ejemplo, para el ejercicio que viene, para las sociedades, hay una variación en la tasa de impuesto a las ganancias. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración y tenerlo expuesto en un informe de manera tal de que es una información que vos ya tenés, digamos, es una información que ya surgió y que sabés que va a tener impacto el próximo ejercicio. Por lo tanto, de esta manera podés saber, bueno, a ver, cuáles van a ser los impuestos exigidos, cuál va a ser ese porcentaje, no vas a tener el monto, digamos, en sí, porque obviamente todavía no lo tenés, pero sí vas a saber que vas a tener un mayor impacto respecto de esto porque se incrementó para las sociedades. Entonces, ese tipo de información sí es importante porque es la que te va a permitir saber cuáles son los impuestos que tiene exigido el ente, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, aunque municipal. Toda esa estructura impositiva es sumamente importante al momento de tomar decisiones en donde establecer un establecimiento o algo, porque te puede pasar de que tenés lugares donde tenés beneficios impositivos, llámese San Luis o llámese, no sé, Tierra del Fuego, de manera tal de que ciertas jurisdicciones te permitan ciertos beneficios que quizás te sean convenientes al momento, digamos, de analizar, y obviamente justamente en función a esa planificación fiscal saber si una jurisdicción es mejor que otra en función a qué tipo de tributación existe. Aunque no hace mucho también escuché que había no sé qué jurisdicción acá, digamos, a nivel local, a nivel municipal, no me acuerdo ahora qué municipio de acá de provincia de Buenos Aires, te indicaba que si vos te emplazabas en ese municipio por 2 años, creo que era solamente las tasas vinculadas a la parte, digamos, de seguridad y higiene, o la tasa vinculada justamente a la actividad económica, justamente, por 2 años estabas eximido del pago. Entonces son situaciones que hace que eso te permita poder conocer y saber esa estructura de costos, impositiva, de manera tal de saber qué conveniencia
te genera establecerte en un lugar u otro dependiendo de esto. Ni les cuento a nivel nacional, porque obviamente muchas veces lo que ocurre es que esta misma situación a nivel, digamos, te es conveniente de repente, no que uno pueda, ¿no? Pero digo, te es conveniente de repente trabajar o emplazarlo en otro país que acá, no porque convenga, porque digo, no por una cuestión de que uno lo pueda hacer, pero digo que en otro país pagarías menos que acá. Eso es lo que quiero decir. Sin perjuicio de eso, eso no implica que te vas a ir a otro país. Si lo podés hacer, lo haces, ¿no? Pero digo, son todas las estructuras que necesitas tener como información para toma de decisiones. Y acá lo que hace es subdividirte esos tipos de informes que necesitas para tomar una decisión global. Es decir, parte van a estar vinculados a indicadores, parte van a estar en este balance proyectado, otra parte van a estar en el informe de los costos, otra parte van a estar en los informes impositivos, otra parte van a estar también en el informe de la situación financiera, que indica qué posicionamiento financiero y se proyecta en el futuro tener, si tiene un superávit financiero o no, ¿no? Más que nada vinculada a la cuestión financiera, ya no es la cuestión económico-contable, sino situación financiera que tiene el ente, es decir, es otro tipo de informe totalmente distinto. ¿Cuál es, por ejemplo, el informe también, otro informe de gestión, informes de análisis de créditos a clientes, ¿sí? ¿Cuál es el detalle de esos clientes o potenciales que tenés como para poder darle el otorgamiento de créditos? Es toda información que vos necesitas contar para toma de decisiones. Me estoy fijando si hay alguna otra más importante. No. La más importante, que quizás acá no está y que debería haber estado, tiene que ver con los presupuestos. Presupuesto es otro informe de gestión, puede ser presupuesto financiero, puede ser presupuesto de gasto, puede ser presupuesto de gasto, presupuesto de ingresos, distintos tipos de presupuestos, de forma tal de que esa información también es muy importante para la toma de decisiones. Esta información, digamos, a nivel macro me permitía poder posicionarme en estos estados que dijimos que eran los básicos. La idea entonces ahora es poder comenzar con eso, que es a lo que en definitiva queremos llegar y qué es lo que queremos hablar en sí. Todo esto que yo estoy mostrando acá lo tienen subido en la plataforma. Yo se los subí en la plataforma, no me acuerdo cuándo, pero se los subí. Entonces, dentro entonces dijimos de los estados, que es a lo que queremos llegar, es lo necesario para poder tener la cuestión técnica de manera tal de que promediando la semana, o sea, finalizando ya la semana que viene, nos estemos volcando a la cuestión práctica vinculada a este cierre que necesitamos brindar para lo que sería el primer estado. Para eso dijimos que los estados básicos era el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. ¿Qué es lo que me va a mostrar? El estado de situación patrimonial me va a mostrar la información patrimonial, que era lo que leímos hace un ratito, a un momento determinado, representándose con ello, bueno, lo que siempre les digo, la fotografía en ese momento de la situación estática de ese momento del activo y el pasivo que tiene el ente. Y por diferencia, obviamente, el patrimonio neto. Entonces, el activo, todo ente tiene un activo cuando debido a un hecho controla beneficios y produce sobre un bien un valor de cambio o un valor de uso. En definitiva, ¿qué son los activos? Son los bienes y derechos que posee el ente, como todos también los costos imputables contra esos ingresos y ejercicios futuros. ¿Qué quiero decir con esto? Los activos van a estar dados por los bienes y derechos que tiene el ente. Esos van a ser los activos. Como también
aquellos costos computables. Costos computables tienen que ver con aquellos elementos que al momento de la constitución del valor de adquisición de esos bienes que estamos ingresando, formen parte del valor de ese bien. Llámese, por ejemplo, el gasto, cualquier gasto necesario que tenga asociado, ¿no? Para que ese bien esté en condiciones de poder ser utilizado o de poder ser vendido si es que es para reventa. Entonces, ¿cómo está a estar formado? Por los bienes y derechos que posee el ente. Esos bienes y derechos van a formar parte del activo de esa empresa. Los bienes van a ser cualquiera de ellos y los derechos dijimos que pasaban a ser los créditos, los saldos a favor que tiene el ente. Los bienes pueden ser dinero en efectivo, puede ser una cuenta bancaria, puede ser una acción, un título público, es decir, cualquier inversión temporaria, pueden ser los bienes de cambio que cuente el ente, bienes tangibles, bienes intangibles, etcétera. ¿Quiénes van a ser los pasivos? ¿Cuáles van a ser los pasivos? Van a ser las obligaciones ciertas que tiene el ente o las contingentes que deban contabilizarse. Las obligaciones ciertas son las obligaciones que vos sabés que tenés con un valor cierto y que tenés cierta, porque puede ser con un valor estimativo y ser la obligación cierta igual. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la obligación que vos tenés para pagarle al empleado. Sabés que a fin de mes le vas a tener que pagar al empleado. Sabés que a fin de mes vas a tener que pagar los impuestos, a fin de mes vas a pagar, no, adeudar, mejor, más que pagar. Después se verá cómo se paga, pero al fin de mes vas a adeudar, por ende va a ser tu pasivo, vas a adeudar al empleado, vas a adeudar a los distintos servicios que sean, es decir, vas a adeudar todas esas situaciones que van a ser ciertas, con un valor cierto si es que tenés el valor exacto, o con un valor estimativo si tenés un valor estimativo, porque no tenés la boleta todavía en ese momento, por ejemplo, pero no deja de ser una obligación cierta. A distinto que la obligación contingente, que es lo que vimos los otros días, es decir, una obligación de algo que puede ocurrir o no, un pasivo contingente que puede ocurrir o no, y que en caso de que se den las condiciones puedan contabilizarse. Por eso dice esto acá. Entonces, el pasivo, el ente tiene que estar obligado en su cancelación mediante la entrega de un activo o la prestación de un servicio, y esta cancelación es altamente probable y debe ser efectuada en una fecha determinada o determinable. Es decir, yo sé que tengo esa obligación con el empleado porque ya prestó servicio y que le voy a tener que cancelar, porque en algún momento esa obligación la voy a tener que cancelar, mediante la entrega de un activo o la prestación de un servicio. Un activo es le pago con cuenta bancaria, por ejemplo, ¿no? Entonces le pagué el día que le pague. Mientras tanto, tengo esa obligación cierta de hacer frente a esa obligación que tengo con el empleado. Bien, por lo tanto, ese es el pasivo. Van a ser esas obligaciones ciertas que tiene el ente o contingente, solo aquellas que deban contabilizarse. Las que no, las podré poner o las podré tener en el estado, en las notas, los estados contables, en donde exponga la situación y cuál es la probabilidad que tiene de ocurrencia de ese hecho y que no me implicó la posibilidad de poder contabilizar. Bueno, esto es para si esto no es necesario, esto es si se da que estamos trabajando en un balance consolidado. Entonces, así como tenemos el activo, que son los bienes y derechos que posee el ente, así como tenemos el pasivo, que son las obligaciones ciertas que tiene el ente o aquellas obligaciones contingentes que tenga que hacer frente, vamos a obtener por diferencia el patrimonio neto. ¿Qué es el patrimonio neto? Lo podemos establecer o expresarlo de dos maneras.
Por un lado, como una diferencia de ese activo y de ese pasivo, a través de la ecuación básica, dijimos que el activo era igual al pasivo más el patrimonio neto, o como poder verlo a través de lo que es el estado de evolución del patrimonio neto, a través del estado de evolución del patrimonio neto, en donde dijimos que a grandes rasgos el estado de evolución del patrimonio neto iba a estar conformado por el aporte de los propietarios más de los resultados acumulados. El aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Es decir, yo lo puedo expresar de dos maneras, eso. Una manera de diferencia entre activo y pasivo, u otra manera metiéndome exclusivamente dentro del patrimonio neto y decir, bueno, ¿cómo va a estar conformado? Va a estar conformado por el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. Entonces, en el estado de situación patrimonial, esto quiere decir eso, digo, son así, en el estado de situación patrimonial se presenta en una sola línea, el patrimonio neto, mientras que la información global va a estar expuesta en el estado de evolución del patrimonio neto. Después vamos a ver que nosotros quizás en la práctica vamos a ampliar esa información desde el punto de vista de cómo llegamos a algo. Pero técnicamente es así. El estado de situación patrimonial se presenta en una sola línea y la información global de esos 10 pesos que dije, patrimonio neto 10, es información detallada, mejor dicho, de esa información global expuesta en el estado de situación patrimonial, va a estar expuesta en el estado de evolución del patrimonio neto. Que para eso vamos a ver primero un modelo y en función al modelo después vamos a ir al ejercicio. Es decir, vamos a dar bajadas como para poder ir contemplando, ir masticando todo esto que estamos diciendo. Voy a tomar algunas de las cosas que son importantes de acá. Una de las cosas importantes, que era lo que yo les decía hace un ratito, es que la forma de exponer el estado contable, si estoy hablando, por ejemplo, del estado de situación patrimonial o el estado de resultado, más allá de que después nosotros en el ejercicio vamos a ver que de repente por una cuestión práctica no lo vamos a hacer, por una cuestión de, digamos, de información o de rapidez para después continuar, pero técnicamente, ¿cómo es que corresponde? No, tiene que estar expuesta la información del ejercicio que estoy cerrando, que es este, y en paralelo al lado la información del ejercicio anterior. ¿Qué quiero decir? Quiero decir, por ejemplo, estoy exponiendo el activo. Dentro del activo, más abajo ahora vamos a ver qué quiere decir eso. No sé si llegamos hoy o la clase que viene. Pero supónganse, dentro del activo va a estar como rubro el rubro caja y bancos, que está expuesto por desde mayor liquidez a menor liquidez en cómo están expuestos los rubros dentro y por ende la información dentro del rubro de lo que es el activo. Entonces, por ejemplo, activo, rubro caja y banco, la cuenta caja, digo cualquier cosa, la cuenta caja ahora al cierre de este ejercicio, 10 pesos, ¿no? Entonces, en el X1, digo 10 pesos. En el X0, no sé, digo cualquier cosa, 12. La información se va a exponer de esa manera, de manera comparativa. Por eso vamos a ver cuando veamos modelos qué es lo que nos va a pasar y a consecuencia de qué, por qué tenemos que actuar de otra manera y qué cambios tenemos que hacer en los modelos, justamente con ello, con el tema de que la información, uno de los requisitos es que la información contable tiene que presentarse en forma comparativa. De hecho, después voy a ver si encuentro algún balance o algún estado de situación de alguna empresa y se los voy a subir al solo efecto que vean una situación real, ¿no? Justamente, al solo efecto de que vean una situación real, de cómo está expuesto una situación real
de forma tal de que vean justamente esto, que van a ver el ejercicio que está cerrado y en forma comparativa el otro ejercicio y toda la información asociada, simplemente a los efectos que lo vean. Y lo voy a poner como aparte, digamos, no dentro, digamos, después les digo dónde lo ubico. Entonces, a ver, otra de las características que sí tenemos que tener en cuenta antes de entrar dentro del estado de situación patrimonial, justamente propiamente dicho, es que dentro de los estados básicos la información se va a poner de manera sintética. Mayor grado de detalle se encontrará luego en información complementaria a través de nota, anexos y carátulas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, como les decía hace un ratito, uno de los rubros puede ser rubro bienes de uso, digo, porque ahora vamos a ver cómo se exponen en rubros. Y ese rubro de bienes de uso, ¿no? De repente voy a tener un dato global. Ahora bien, así como tengo un dato global dentro del estado de situación patrimonial, voy a tener un anexo llamado anexo de bienes de uso, en donde voy a tener todo el detalle de esa información contenida ahí de manera global. Entonces, el estado básico, la información expone en manera sintética el estado de situación patrimonial, de manera de lograr una visión general y global del conjunto. Ahora bien, voy a obtener un mayor detalle en información complementaria. ¿Cuál es la información complementaria? Son notas, anexos a esos estados contables, de manera tal de detallar la información que solo está expuesto de manera sintética en el estado de situación patrimonial. Por eso es que no son solamente estos, porque es tan importante como los otros cuatro, porque si no es como que no lo tenés toda la información completa. A ver. Bueno, acá les decía algo de utilizar paréntesis para indicar cifras negativas, es decir, vamos a ver que cuando expresemos cifras negativas o cuando informemos en el estado de situación patrimonial la información de las cuentas de activo o de pasivo con sus regularizadoras pendientes de devengamiento, también vamos a exponer a esas regularizadoras entre paréntesis. Y vamos a verlo ahora cuando vayamos a ver estados contables. Vamos a ver cómo están expuestos. De hecho, si quieren, pueden ver en el ejercicio 9 que vimos la vez pasada, que tienen en el libro, que está expuesto el estado contable, cómo está cerrado, van a ver lo que les digo. Es decir, a esas cuentas regularizadoras ya le han puesto que regularizan a sus distintos, ya sea el activo, ya sea el pasivo, están expuestas a través de paréntesis, mostrando de que en realidad es la diferencia que hay. Lo mismo, estas cuentas regularizadoras que digo, lo mismo va a ser en la exposición si estamos hablando de regularizadoras vinculadas a las depreciaciones. Que esto mismo que les digo, cuando ahora próximamente vamos a ver estados contables, vamos a ver cómo se exponen también, ¿sí? Eso que expusimos, por eso los remitía al ejercicio 9, al estado de situación patrimonial, al cierre que está hecho en el libro, en donde pueden ver esto que estoy diciendo. Digo, como para que mientras tengan esta bajada. Y puede surgir también otra de las características a tener en consideración, que era lo que les decía, a través de una cuenta de modificación de ejercicios anteriores, a través de la cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, que esto van a surgir por correcciones de errores en ejercicios previos o por cambios de criterios contables utilizados. Lo que vamos a hacer, vamos a imputar contra los saldos iniciales que nosotros tengamos de
ya sea de esta información de resultados acumulados, vamos a imputar a esos saldos iniciales, sumando, restando el saldo que corresponda a través de esa cuenta área. O sea que vamos a mostrar en el estado de evolución del patrimonio neto la modificación de esos saldos iniciales. Digo, si tenía unos saldos un resultado acumulado de 10 pesos y tengo alguna cuenta de área que me modifique esos 10 pesos, voy a trabajar luego en el análisis que haga con ese saldo modificado, no con los 10 pesos, porque yo ya sé que tengo una cuenta de ajuste de ejercicios anteriores indicándome justamente que ese saldo estaba incorrecto y que había un motivo por el cual estaba incorrecto. Entonces, voy a trabajar luego con ese saldo inicial pero modificado. Partidas de ajuste de evaluación. Las partidas que vamos a... Claro, ¿qué quiere decir acá? Acá se está refiriendo justamente a las regularizadoras. Es decir, por eso dice partidas de ajuste de evaluación. Ya sea que esas partidas que estemos analizando en el estado de situación patrimonial sean tanto de activo o de pasivo, vamos a ajustar ese activo o ese pasivo, ¿sí?, de manera tal que se deducirán o se agregarán a esas cuentas patrimoniales. Es decir, ¿quiénes son esas regularizadoras? Si estamos hablando de regularizadoras del activo, podrán ser depreciaciones de bienes, es decir, depreciaciones que vamos a tener de bienes, no de la asignación digamos específica de resultados, sino de la regularizadora que tiene asociado el asiento contable que vimos los otros días, de manera tal de esa manera poder regularizar el saldo que teníamos de ese bien propiamente dicho. Por eso les vuelvo a repetir que miren y visualicen el ejercicio 9, en donde al final está ese estado contable expuesto. Más allá de que vamos a verlo, digo, pero mientras tanto, antes de llegar a eso, ya tienen uno, digamos, que pueden visualizar, eso es lo que quise decir. Entonces, esas partidas, para ajustar esas partidas, vas a tener esas regularizadoras que podrán ser del activo o del pasivo, dependiendo a quién regularicen. Pueden ser esos intereses a devengar, que todavía te quedaron pendientes de devengamiento justamente, y esa regularizadora va a impactar ya sea del activo o ya sea del pasivo, porque puede ser de un crédito, puede ser de una deuda. Pueden ser revisiones de incobrables, puede ser de que tengo la posibilidad de poder estimar qué incobrabilidad puedo llegar a tener y por ende a esos créditos globales que tengo puedo netearle parte que considere que sea algún incobrable, de manera tal que esa regularizadora también me va a generar un impacto en el activo o en el pasivo, dependiendo si en vez de ser previsión de incobrable sea otro tipo de previsión asociado a pasivo, ¿no? De forma tal de que entonces hay que tener en cuenta que vamos a exponer, vamos a agrupar en rubros, vamos a tener en cuenta de que si las cifras negativas la vamos a exponer en paréntesis, vamos a tener en consideración de que por el modelo que estamos trabajando, aquellos activos o pasivos que tengan algún tipo de ajuste lo vamos a hacer a través de cuentas regularizadoras del activo o del pasivo que generen impacto. Bien. Para eso vamos a tener en consideración de otras también formas, digamos, cuál sería la forma del ordenamiento que va a tener. Hay dos formas en el cual podríamos exponer este estado de situación patrimonial. Pensemos que estamos hablando del estado de situación patrimonial, antes de entrar propiamente al estado, ¿no? Son situaciones o elementos. Una forma es donde
las partidas se muestren en forma vertical, el activo, el pasivo y por diferencia el patrimonio neto, y otras en formas de cuenta, que es la que nosotros utilizamos y que tiene que ver con la gráfica que vimos al comienzo, en donde el estado de situación patrimonial se muestra el activo a la izquierda, esta gráfica que habíamos hecho, este era el activo, este era el pasivo y este era el patrimonio neto. Habíamos hecho un cuadrante de forma tal que la ecuación básica la exponíamos. Este era nuestro activo, este era nuestro pasivo y este era nuestro patrimonio neto. Y que el activo era igual al pasivo más patrimonio neto, ¿no? Entonces, en nuestro país se utiliza la muestra del activo a la izquierda y el pasivo, el patrimonio neto a la derecha, que es como lo comenzamos a ver con la ecuación básica. Ya así directamente vimos cómo se ordenan. Con la diferencia que ese activo que dijimos y ese pasivo van a estar totalmente completo, digamos, con la información desarrollada y específica que le corresponde, mientras que el patrimonio neto dentro del estado de situación patrimonial solo lo voy a tener expuesto en una línea. Porque esa información detallada del patrimonio neto va a estar expuesto en otro estado particular, que es el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración. Y bueno, y acá ya vamos a entrar propiamente dicho, pero prefiero cortar porque esto es importante. Así que acá ya vamos a entrar propiamente dicho a cómo vamos a dividir eso y vamos a ver los modelos necesarios de estos estados de manera tal de después sí bajar a ejercicio. Pero es necesario tener todo este tipo de información técnica para después poder bajar a los ejercicios en sí. Vuelvo a repetir, sé que es complicado todo esto yo ya se los subí y además tienen la posibilidad, por eso digo, de lo que es la fotografía del estado de situación patrimonial, por lo menos ver en ese ejercicio 9 que vimos, en donde no vimos justamente cómo cerraba, porque todavía no habíamos empezado con lo que eran los estados contables, pero pueden ir viendo mientras tanto en la forma que estaba expuesto de qué pasaba con cada una de esas cuentas, cuáles tenían algún tipo de paréntesis y el porqué, de forma tal de que tiene que ver con esto que comenzamos a ver ahora. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo? Bueno, No, profe. ¿no? Bueno, entonces, los dejo tranquilos para que lo analicen en el fin de semana. Ya les digo, esto lo tienen subido y lo pueden ver de cualquier libro, porque todo lo que es estados contables lo pueden ver de cualquiera, de Fowler en contabilidad básica, es decir, en diferentes libros, pero les di un detallado acá, digamos, como de base, como para después yo bajar a la práctica propiamente dicho, que es a donde queremos llegar. Así que bueno, los dejo tranquilos para que durante el fin de semana puedan, ¿cómo se llama? Puedan estudiar esto y cualquier duda o consulta que tengan me la hacen llegar, ¿sí? Así que bueno, chicos, buen fin de semana.